Entonces, hoy vamos a mirar la parte 2 del práctico, que es sobre conjuntos LI y conjuntos LD. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 1. ¿Qué parte vas a hacer? ¿Qué ejercicio, perdón? Voy a hacer el primero de la parte 2, o sea, el 2.1. El A. El A, sí, creo que sí, empezamos por ahí y después vemos. Opa, no, chico. Dale, después por favor tenemos que hacer el G, Está. que quiero ver si me quedo bien. Entonces, ¿cómo es el tema? Acá nos dicen, nos dan los conjuntos A y la pregunta es si son LI o no. Entonces, vamos a repasar un poco qué quiere decir todo esto. ¿Dónde está? Entonces, que si tenemos un conjunto que es tipo unos vectorcitos de 1 hasta Bn, entonces este conjunto es LD o linealmente dependiente si existe alguna combinación no trivial del 0. O sea, si podemos escribir el 0 como algo por B1 más algo por B2 más bla 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 más algo por Bn y alguno de estos lambda no es nulo con algún lambda i distinto de 0. ¿Sí? Entonces, si encontramos una combinación lineal del 0 donde alguno de los coeficientes no es 0, entonces el conjunto va a ser linealmente dependiente. Y si no podemos hacer esto, entonces va a ser LI. Vamos a empezar mirándola. ¿Dónde quedó el...? Ahí. No. Tiene una computadora nueva y yo no sé dónde agarrar. Entonces, bueno, nueva no mía. Entonces el conjunto A son estos tres vectores. Vamos a poner el 1, 2, 3, el 0, 5, 6 y el 0, 0, 7. Entonces nos preguntamos si este conjunto de acá es LI o no. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escribir una combinación lineal del 0 y ver qué pasa con los coeficientes. Voy a poner 0, 0, 0 igual. Tal vez voy a poner lambda y así no tenemos subíndices. Vamos a poner ABC. A por 1, 2, 3, más B por el 0, 5, 6, más C por el 0, 0, 7. Entonces, vamos a escribir bien quién es este vector de acá. Vamos a ir sumando coordenada a coordenada. Entonces, la primera coordenada, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser A por 1 más B por 0 más C por 0, así que acá nos va a quedar un A. Después la segunda entrada va a ser A por 2 más B por 5 más C por 0, o sea, 2A más 5B. Y la tercera entrada va a ser A por 3 más B por 6 más C por 7, o sea, 3A más 6B más 7C. Y ahora estamos diciendo que estos dos vectores, este de acá, el 0, 0, 0, es igual a este vector. Y para que dos vectores sean iguales, tienen que ser iguales entrada a entrada. Entonces, nos va a quedar esto, ¿no? A va a tener que ser igual a 0. Después, 2A más 5B también va a tener que ser igual a 0. Y después, 3A más 6B más 7C también va a tener que ser 0. La primera entrada de este vector tiene que ser igual a la primera de este. La segunda tiene que ser igual a la segunda. Y la tercera tiene que ser igual a la tercera. Entonces acá podemos poner, la primera ecuación ya nos queda que A tiene que valer 0. Después, si A vale 0, en la segunda, ¿qué pasa?
B va a tener que ser 0 también. Y si A y B los dos valen 0, entonces en la tercera ecuación nos va a quedar que C también tiene que ser 0. C igual a 0. Entonces acá, ¿qué fue, qué fue lo que pasó? Dijimos, si queremos escribir una combinación lineal de estos tres vectores y que nos dé el nulo, la única forma es escribir 0 por este, más 0 por este, más 0 por este. Entonces, el conjunto A es linealmente independiente. ¿Sí? Sí, ¿Preguntas hasta acá? no, profe. Bien, entonces vamos a mirar el C y después miramos el G que me decían. El C es este de acá, que tiene estos cuatro vectores en R3. Entonces, acá, el C. Entonces el conjunto A es 1, 2, 3, 0, 1, 2 y 1, 1, 1, 2, 3, 4. Entonces ahora nos planteamos lo mismo, ¿no? La pregunta es si estos vectores son, si este conjunto es LI o LD. Entonces vamos a escribir una combinación lineal del 0 y vamos a ver qué pasa con los coeficientes. Entonces, vamos a hacer eso. Escribimos 0, 0, 0 como algo por el 1, 2, 3. ¿Pusieron en el chat? Sí. Y no me deja abrir el chat. Me deje de compartir un segundito. Ahí está, y ahora sí me deja abrir. Ah, ¿no se escucha bien? A ver, me avisan cualquier cosa si no me escuchan y veo. Entonces, vamos a escribir una combinación lineal con estos cuatro vectores y pues vemos qué tiene que pasar con los coeficientes. Digo, una combinación lineal igual a dar 0. Esto nos va a quedar que el 0, 0, 0 va a ser algo por el 1, 2, 3, más algo por el 0, 1, 2, más algo por el 1, 1, 1, más algo por el 2, 3, 4. Y después, igual que hicimos en la anterior, vamos a escribir esto como un solo vector, sumando coordenada a coordenada. Entonces, la primera coordenada, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser A por 1 más B por 0 más C por 1 más D por 2. O sea, A más C más 2D. Después, la segunda entrada va a ser A por 2 más B por 1 más C por 1 más 3 por D. O sea, A más B, perdón, 2A más B más C más 3D. Y después la tercera entrada va a ser 3A más 2B más C más 4D. Entonces ahora este vector de acá, el 0, 0, 0, es igual a este vector, así que tienen que ser iguales entrada a entrada. Entonces igualamos de las primeras entradas de los dos. O sea que nos va a quedar A más C más 2D igual a 0. Después 2A más B más C más 3D igual a 0. Y la última va a ser
3A más 2B más C más 4D igual a 0. Y acá no nos queda un sistemita tan visible como el otro, digamos, así que vamos a escribir esto con matriz ampliada y escalabilizamos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto va a ser 1, 0, 1, 2, esto igual a 0, después 2, 1, 1, 3, esto igual a 0, y después 3, 2, 1, 4, y esto igual a 0. Bien, entonces vamos a escalarizar esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar la primera fila tal cual, y después vamos a hacer la fila 2, menos 2 por la fila 1, y la fila 3, menos 3 por la fila 1. Esto va a quedar. Y acá hacemos la fila 2, menos 2 por la fila 1. Esto va a ser 2 menos 2, 0. 1 menos 0 va a quedar 1. Después 1 menos 2, menos 1. Y después 3 menos 2 por 2, 3 menos 4, menos 1. Y después vamos a hacer la fila 3 menos 3 por la fila 1. Esto va a ser 3 menos 3, que nos va a quedar 0. Después 2 menos 0 nos va a quedar 2. Después 1 menos 3, menos 2. Y después 4 menos 3 por 2, eso es 4 menos 6, menos 2. Entonces vieron que acá la tercera fila nos quedó múltiplo de la segunda. Así que podemos hacer la tercera fila menos 2 por la segunda. Y eso nos va a quedar 0, menos 1, menos 1, 0. Y acá hacemos la fila 3 menos 2 por la fila 1. Por la fila 2, perdón. Y esto va a quedar 0, 0, 0. Bien, entonces, en este momento, ¿qué podemos decir? Con respecto a cómo va a ser este sistema. ¿No sería incompatible? Va a ser... Claro, incompatible no puede ser nunca porque es homogéneo. Entonces, como es homogéneo, siempre de por sí ya sabes que tenés la solución, que es todo ceros. Sí, es verdad, entonces va a ser indeterminado. Ahí está, va a ser indeterminado, porque podés, por ejemplo, escribir A y B, los dos en función de C y D. Entonces, lo que tenemos ahora es que el sistema es compatible indeterminado. Que sea compatible indeterminado quiere decir que tiene muchas soluciones. O sea, va a tener la solución todos ceros y después otras soluciones. Entonces, lo que quiere decir que tenga muchas soluciones es que acá vamos a tener muchas maneras de escoger A, B, C y D, de forma que esto nos dé una combinación lineal igualada al 0. Y eso quiere decir que el conjunto A es linealmente dependiente. ¿Sí? Porque para que sea linealmente independiente, lo que tiene que pasar es que la única forma de escribir una combinación lineal como esta, igualada al 0, es que A valga 0, B valga 0, C valga 0 y D valga 0. Pero acá no pasa eso, porque dijimos que hay un montón de soluciones. Entonces va a estar la solución, que es todos los coeficientes 0, pero va a haber otras soluciones con coeficientes no nulos. Y eso te dice que podés escribir el 0
como una combinación lineal no trivial de los vectores de A, entonces A es linealmente dependiente. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, ahora ya dijimos que es linealmente dependiente. Entonces, en la letra nos dicen que cuando sea linealmente dependiente, queremos encontrar un subconjunto que sí sea linealmente independiente, pero que genere lo mismo. O sea, que los vectores que saquemos del conjunto los podamos escribir como combinación lineal de los otros dos. De los otros que sean. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos esos vectores? Fíjense qué es lo que pasa acá. El primer vector que estamos mirando, el primer vector del conjunto, es este 1, 2, 3. Es el que tenemos acá en la primera columna de la matriz. ¿Sí? Después el 0, 1, 2, que es el segundo vector que estamos mirando, es la segunda columna de la matriz. Y después el tercero nos quedó la tercera columna. Y el cuarto nos quedó la cuarta columna de acá. Entonces, una forma de identificar qué vectores nos van a generar todo es mirando la matriz escalarizada acá y viendo dónde están los escalones. Porque vieron que acá tenemos... Acá tenemos este escalón acá y este escalón acá. Y después ya no tenemos más nada. ¿No? Porque después la tercera fila es todo ceros. Entonces, el vector que corresponde a la primera columna y el vector que corresponde a la segunda columna son los que nos van a generar todo. Estos van a ser LI y van a generar lo mismo que generan los cuatro vectores. ¿Puedes repetir eso último? Sí. Lo que queremos hacer es identificar con qué vectores nos podemos quedar de este conjunto A, de forma que lo que nos quede sea algo que sea linealmente independiente, pero que genere lo mismo que generan estos cuatro vectores. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, vieron que acá de cierta manera fue como que colgamos los vectores, ¿no? Agarramos el 1, 2, 3 y lo colgamos en la primera columna. Después el 0, 1, 2 y lo colgamos en la segunda columna. Entonces la idea es escalarizar eso y después identificar dónde están los escalones de la forma escalarizada. Entonces tenemos un escalón acá y un escalón acá, y después ya más nada. Y lo que pasa ahora es que el vector que corresponde a la primera columna, que es el que pusimos acá, el 1, 2, 3, y el vector que corresponde a la segunda columna, que es el 0, 1, 2, van a ser LI y van a generar lo mismo que generan los cuatro vectores. ¿Sí? Ahora escribimos las combinaciones lineales. Voy a volver a... Entonces vamos a agarrar el conjunto, que son el 1, 2, 3, y el segundo era 0, 1, 2, ¿no? Sí. 0, 1, 2. Esto acá es un subconjunto de A y genera lo mismo. Genera el mismo subespacio K. ¿Sí? Lo que hacen es escalerizan, ven dónde están los escalones y después tiene un escalón en la primera columna y uno en la segunda, entonces fijan cuáles son los vectores que corresponden a esas columnas. ¿Sí? Va a ser el 1, 2, 3 y el 0, 1, 2. Y ahora lo que queremos hacer es escribir los otros dos vectores que teníamos en el conjunto A, que son estos dos de acá, los queremos escribir como combinación lineal de el 1, 2, 3 y el 0, 1, 2, ¿no? Para probar que efectivamente, si agarramos solamente este y este, vamos a generar el mismo subespacio. Entonces fíjense qué es lo que pasa. El 1, 1, 1, que es el que nos interesa acá, escribirlo como combinación lineal de este y este, es la tercera columna de la matriz. ¿No? Entonces lo que hacemos es venir a la matriz escalarizada y ver cómo podemos escribir esta columna como combinación lineal de esta y esta. Entonces, ¿qué les parece que tenemos que hacer? Multiplicar la segunda columna por menos 1. Ahí está, si hacemos la primera columna menos la segunda columna, nos da esto. Y esa es la misma combinación lineal que tienen que hacer acá.
Entonces, si hacemos esta columna menos esta columna, nos va a dar esta. Vamos a escribirlo bien. Si hacemos, acá. Si hacemos 1, 2, 3 menos 0, 1, 2, ¿qué pasa? ¿Cómo nos queda esto? Esto va a ser, bueno, 1 menos 0, que es 1, después 2 menos 1, que es 1, y 3 menos 2, que es 1. Entonces acá ahí justamente encontramos cuál es la combinación lineal de estos dos, del 1, 2, 3 y el 0, 1, 2, 0, 1, 2, que nos da este. ¿Sí? Sí. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo mismo para ver cuál es la combinación lineal del 1, 2, 3 y del 0, 1, 2 que tenemos que hacer para llegar al 2, 3, 4. Entonces fíjense que el 2, 3, 4 es la cuarta columna, esta que tenemos acá. Entonces vamos a venir a la matriz escalarizada y ver cómo podemos escribir la cuarta columna como combinación lineal de la primera y la segunda. Me falta un cero. Entonces, ¿cómo podemos escribir la cuarta columna como combinación lineal de la primera y la segunda? ¿Cuál es la cuarta columna? Sí, la cuarta columna está acá. Multiplicando la primera por 2 y restándole la segunda. Ahí está. Entonces vamos a hacer, si hacemos la primera columna, dos veces la primera columna menos la segunda, nos da esta. Entonces vamos a hacer la misma combinación lineal, pero con estos vectores de acá. Vamos a hacer 2 por este vector, menos este vector, y eso nos tiene que dar este de acá. Entonces vamos a escribir eso bien. Si hacemos 2 por el 1, 2, 3, menos el 0, 1, 2, ¿esto qué nos da? Esto nos da 2, después 2 por 2, menos 1, 4, 3, y después 2 por 3, 6, menos 2, 4. Y este es el vector, ¿no? Sí. Entonces acá, ¿qué fue lo que hicimos? Partimos de este conjunto de acá, probamos que era linealmente dependiente, y después dijimos, si yo me quedo solamente con este vector y con este vector, entonces estos otros dos los podemos escribir como combinación lineal de este y este. Eso quiere decir que el conjunto formado por estos dos vectores va a generar lo mismo que de todo el conjunto A. Y además el conjunto formado por estos dos, ese sí es el I. Entonces agarramos este subconjunto de A, que es LI, eso no lo puse, y es LI. Este de acá es LI. Este subconjunto de A es linealmente independiente y genera lo mismo, porque escribimos los otros dos vectores de A como combinación lineal de estos dos. ¿Sí? Sí. Bien. Esto acá de quedarse con un subconjunto LI que genere lo mismo no es único. O sea, acá nos quedó así porque pusimos estos dos en, en las primeras dos columnas, pero si lo hubiéramos puesto en orden distinto nos hubiera quedado otro subconjunto. ¿Sí? O sea, este de acá no es único. No es solamente el subconjunto con estos dos vectores que andan. Entonces me habían dicho, ¿cuál era el G, creo, no? Sí. El G, bien. Eh,
Bien, entonces acá tenemos este conjunto que son 4 matrices 2 por 2 y la idea es lo mismo, ver si es LI y en el caso de que sea LD, agarramos un conjunto LI que genere lo mismo. Entonces vamos a escribir la combinación lineal que sea todo ceros, 0, 0, algo por la primera matriz, o sea, algo por el 4, 0, menos 2, más algo por 1, menos 1, 2, 3, más algo por 0, 2, 1, 4, más algo por menos 1, 5, 7, 1. Bien, entonces ahora vamos a escribir esto como una sola matriz, así lo igualamos a la matriz nula, tipo entrada, entrada. Entonces, la primera entrada de esta matriz, ¿cuánto nos va a quedar? Esto va a ser A por 4 más B más C por 0 menos B. O sea, 4A más B menos B. Después, la segunda entrada, tipo la segunda entrada de la primera fila, la que va acá, ¿cuánto nos va a quedar? Esto va a ser A por 0 menos B. Eso ya no lo puedes igualar a 0. ¿Qué? Y a eso ya no lo puedes igualar a 0 y después hacer un sistema de... O sea, después hacer una matriz con el A, B, C y D. Sí, ahí está. Escribís tipo... Eh, decís ya colgar las matrices, las Bien. matrices de una. Claro, no, mi pregunta era que si vos ya podías igualar al 4A más B menos D igual a 0 y Ah, después... está, claro, sí. Ahí está, tal cual, eso es lo que vamos a hacer. Bárbaro, ese amigo. Sí, sí. Pero ya las escribimos todas, así después ya escribimos las 4 ecuaciones de una. Pero sí, la idea es esta matriz de acá, escribirla como una sola matriz, y después la igualamos a esta matriz de acá. Y tal, si tienen que dos matrices son iguales, entonces tienen que ser iguales entrada a entrada. Entonces la primera entrada de esta, que es 0, va a tener que ser igual a la primera entrada de esta, que es 4a más b menos d. O sea, esa sería como la primera ecuación. Sí, sí. Entonces, ya me perdí. Sí. Entonces, la segunda entrada de la primera fila va a ser a por 0 menos b más 2c más 5d. Después, la primera entrada de la segunda fila, esto va a ser menos 2a más 2b más c más 7d. Y después la última entrada, esto nos va a quedar menos 2a más 3b más 4c más d. Espero que esté bien. Entonces ahora sí, vamos a igualar esta matriz de acá a esta matriz de acá. Y eso lo hacemos entrada a entrada. Entonces igualamos la entrada 1, 1 de las dos matrices. Esto nos va a quedar que 0 es 4a más b menos d. Después vamos a tener que 0 es menos b más 2c más 5d. Y después vamos a tener que 0 es menos 2a más 2b más c más 7d. Y después 0 va a ser menos 2a más 3b más 4c más d. ¿Sí? Entonces el sistema nos quedó así. Entonces vamos a escribir esto. Vamos a escribir la matriz ampliada y vamos a ver de escalarizar.
Esto va a ser 4, 1, 0, menos 1, después 0, menos 1, 2 y 5, después menos 2, 2, 1 y 7, y después menos 2, 3, 4 y 1. Todo esto igualado a 0. ¿Sí? Entonces fíjense que las entradas de la primera columna son justamente las entradas de la primera matriz. La primera matriz era 4, 0, menos 2, 2, y acá nos quedó 4, 0, menos 2, 2. Después las entradas de la segunda columna son las entradas de la segunda matriz. Acá la segunda matriz es 1, menos 1, 2, 3, y acá nos quedó 1, menos 1, 2, 3. O sea que si quieren, pueden este paso intermedio de acá saltearlo y pasar directamente a esto. ¿Sí? Directamente agarrar las entradas de la matriz y como colgarlas. ¿Sí? Entonces ahora vamos a escalarizar esto. Entonces, a ver. De repente vamos a hacer la tercera y la cuarta fila, las dos multiplicarlas por 3. Así nos queda un 4 acá, nos queda menos 4 acá en vez de menos 2. Así no hay que dividir la primera fila entre 2, porque si no nos va a quedar un medio, menos un medio, ¿qué tal? Mejor no andar con fracciones. Entonces vamos a dejar las dos primeras filas tal cual, y pues hacemos esta fila por 2 y esta fila por 2. Así nos queda después más fácil para escalarizar. Y acá vamos a hacer 2 por la fila 3 y acá 2 por la fila 4. Esto nos va a quedar menos 4, 4, 2, 14. Y acá abajo nos va a quedar menos 4, 12, 8 y 2. ¿Por qué 12? No, nada que ver, 6. Creo que ya vi unos demasiados 4 y ya me... Sí, por 2, 6. Ahora sí. ¿El resto está bien? Sí. Entonces así queda un poco más lindo para escalarizar. Entonces vamos a hacer la fila 3 menos la fila 1, no, más la fila 1, y después la fila 4 más la fila 1. Y no sé por qué no me deja bajar un poquito más. Bien. Entonces esto nos va a quedar. Entonces vamos a dejar las dos primeras filas tal cual. 0, menos 1. Después 0, menos 1, 2, 5, 0. Y acá vamos a hacer la fila 3 más la fila 1. Y acá vamos a hacer la fila 4 más la fila 1. Entonces, la fila 3 más la fila 1, ¿cómo va a quedar? Esto va a ser menos 4 más 4, que es 0. Después, 4 más 1, 5. 2 más 0, 2. Y 14 menos 1, 13. Sí. Después la fila 4 más la fila 1. Esto va a ser menos 4 más 4, 0. Después 6 más 1, 7. Después 8 más 0, 8. Y 2 menos 1, 1.
Bien. Entonces ahora seguimos. ¿Qué más hacemos? Ahora podemos hacer la fila 3 menos 5 por la fila 2 y la fila 4 más 7 por la fila 2. Entonces va a quedar 4, 1, 0, menos 1. Después 0, menos 1, 2, 5. Y después acá dijimos la fila 3 más 5 por la fila 2. Esto va a ser, bueno, 0 y 0. Después 5 menos 5, 0. Después 2, más 5 por 2, 12. Y después 13 más 5 por 5, 13 más 25, 38. Creo que sí. Bueno. Y después vamos a hacer la fila 4, que va a ser la fila 4 más 7 por la fila 2. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Esto va a ser, bueno, 0, después vamos a tener 7 menos 7, 0, y vamos a tener 8 más 7 por 2, o sea, 8 más 14. 22. Voy a agarrar el teléfono. 22, sí. Y después, 1 más 7 por 5, 75, 76. Bueno. Creo que andamos bien. Espero que no haya algún error de cuentas. Entonces seguimos. Ahora podemos dejar las primeras 3 filas tal cual. Y 38 se divide entre 12, ¿no? Y entonces esto va a ser 0, 0, 12, 38, 0. Y acá vamos a hacer la fila 4 menos 22 entre 12 por la fila 3. Bueno, esto va a ser 0, 0, 0 y al último nos va a quedar... Bueno, 0 no va a ser igual. Bueno, acá va a quedar 36 menos 22 por 38 entre 12. Igual no importa el número exacto. ¿Sí? Entonces acá llegamos a la forma escalarizada. Y ¿qué nos dice esto? Acerca de este sistema de acá. ¿Qué se leí? Ahí está, exacto. Porque el sistema acá nos quedó compatible determinado. Eso quiere decir
que esto tiene una única solución. Y esa única solución tiene que ser A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0, D igual a 0. Y por lo tanto nos queda que A es LI. Entonces el sistema es compatible determinado y por lo tanto A es LI. Profe, una duda. Sí. Yo lo hice por otro camino, o sea, haciendo fracciones y esas manos. Llegué a otro resultado, pero llegué a que es compatible determinado. ¿Y lo mismo? Sí, totalmente. Porque yo no me quise meter en fracciones porque ya soy medio con las cuentas y encima toco fracciones. Pero sí, si la forma esclarecida les queda distinto, no hay ningún problema. Digo, distinto quiero decir la misma cantidad de escalones, el resultado va a ser el mismo igual. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No. Entonces pensaba hacer alguno de estos con parámetro, que sería el 2. No sé si tienen alguno en particular de esos que quieren hacer. Cualquiera, ¿no? Porque salen parecidos. Más o menos todos. Sí, de repente... De repente vamos a hacer el con polinomios, que no hicimos nada con polinomios todavía. Vamos a hacer ese. Entonces vamos a mirar el C, así trabajamos con polinomios. En el chat no hay nada, ¿no? Bien, entonces nuestro conjunto A van a ser estos polinomios de acá. 4x más 3, x al cuadrado menos 1, ax al cuadrado más 4x más 5. Bien. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una combinación lineal de estos tres polinomios, la igualamos a 0 y después vemos qué pasa. Esto nos va a quedar que 0 tiene que ser, como tenemos un A, le voy a poner lambda 1 a los coeficientes. Va a ser lambda 1, 4x más 3, más lambda 2, x al cuadrado menos 1, más lambda 3 a x al cuadrado más 4x más 5. Entonces ahora vamos a desarrollar todo esto y después vamos a agrupar todos los términos que tienen el mismo grado. Esto nos va a quedar 4 lambda 1x más 3 lambda 1 más lambda 2 x al cuadrado menos lambda 2 más a por lambda 3 x al cuadrado más 4 lambda 3 por x más 5 lambda 3. Y ahora agrupamos todo lo que tiene el mismo grado. Grado 2, ¿dónde tenemos? Tenemos grado 2 acá y acá. O sea que el grado 2 va a ser lambda 2 más a por lambda 3, x al cuadrado. Después, grado 1, ¿dónde tenemos? Tenemos grado 1 acá y acá. O sea que esto nos va a quedar más 4 lambda 1 más 4 lambda 3 por x. Y después, grado 0 o constantes, ¿dónde tenemos? Tenemos acá,
3 lambda 1, menos lambda 2, y después más 5 lambda 3. Esto va a ser 3 lambda 1, menos lambda 2, más 5 lambda 3. Bien. Entonces ahora, si este polinomio de acá es igual a este polinomio, quiere decir que es igual coeficiente a coeficiente. O sea, el coeficiente de término de grado 2 tiene que ser el mismo en los dos. El coeficiente de grado 1 tiene que ser el mismo en los dos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso nos va a quedar que lambda 2 más a por lambda 3 tiene que ser 0. Después que 4 lambda 1 más 4 lambda 3 tiene que ser 0. Y después que 3 lambda 1 menos lambda 2 más 5 por lambda 3 tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces ahora vamos a escribir esto como matriz ampliada y escalarizamos. Entonces esto cómo nos va a quedar. Esto va a ser 0, 1A. Después nos va a quedar 4, 0, 4. Y después esto nos va a quedar 3, menos 1, 5. Entonces fíjense que los números que aparecen acá se corresponden con los polinomios que tenemos acá. Porque este polinomio de acá, el 4x más 3, es como decir 0 por x al cuadrado más 4x más 3. O sea que lo que tenemos acá son como los coeficientes de cada grado. El que aparece en la primera fila sería el coeficiente de grado 2, después de grado 1 y después el término independiente. ¿No? Pero después este que tenemos 1, 0, menos 1, es justamente este polinomio de acá. X al cuadrado más 0 por x menos 1. Y después el tercero, que es ax al cuadrado más 4x más 5, nos quedó a 4 y 5. Entonces es como que este paso intermedio de acá, para construir la matriz, se lo pueden saltear. ¿Alguien levantó la mano? Hablen nomás, ¿eh? No. Parece que alguien levantó la mano. Está escribiendo por el chat, creo. Ah, Si vos escribir las matrices de una, sí, totalmente. Este paso de acá intermedio se lo pueden saltear. Y decir, miran como polinomio y cuelgan los coeficientes, ¿no? Este polinomio de acá tiene coeficientes. El coeficiente de grado 2 es 0, el de grado 1 es 4 y el término independiente es 3. Entonces ya pueden de una colgar eso. Les queda 0, 4, 3. Después el segundo polinomio es este x al cuadrado menos 1, el coeficiente de grado 2 es 1, el de grado 1 es 0, el término independiente es menos 1, entonces cuelgan 1, 0, menos 1. Y después el de acá, este polinomio de acá, tiene, lo mismo, tiene coeficiente de grado 2 es a, el de grado 1 es 4 y el término independiente es 5, entonces cuelgan eso y les queda a, 4, 5. Así que esto lo pueden hacer de una directamente. No tienen por qué plantear esta parte de acá. ¿Sí? Solamente tengan bien cuidado de colgar las cosas bien. Entonces vamos a escalarizar esto. ¿Qué podemos hacer? De repente podemos la segunda fila dividirla entre 4, así nos queda todo 1,
y después intercambiarla con la primera fila. Así tenemos el 1 acá, como para de pivot tenemos un 1 ahí. Entonces, primero vamos a dividir la fila 2 entre 4. Esto nos va a quedar 0, 1, A, 0, 0, 0. Y acá vamos a hacer un cuarto por la fila 2. Esto nos va a quedar, esto, 1 y 1. Y claro, esto lo dejamos. Y ahora vamos a intercambiarlo, vamos a intercambiar la fila 1 con la fila 2. Así nos queda el 1 ahí arriba todo. Pero yo qué sé, esto es un gusto un poco. Bien, entonces ahora queda un poco más linda. Entonces ahora podemos hacer la fila 3 menos 3 por la fila 1, así nos deshacemos de este 3 de acá. Esto nos va a quedar 1. Después 0, 1A. En las dos primeras filas no hicimos nada. Y acá vamos a hacer la fila 3 menos 3 por la fila 1. ¿Esto cómo va a quedar? Esto va a ser 3 menos 3, 0. Después menos 1, menos 0, menos 1. Y después, esto nos va a quedar a menos 3, 2, ¿no? No, digo 5 menos 3, 2. Vamos, peor. Bien, y ahora podemos hacer la fila 3 más la fila 2. Y acá vamos a hacer la fila 3 más la fila 2. Entonces esto nos va a quedar, bueno, 0 más 0, 0. Después menos 1 más 1, 0. Y acá nos va a quedar 2 más A. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesan los escalones. Entonces, vieron que ya vamos a tener, tenemos un escalón acá, uno acá, y este, en principio, podría o podría no serlo. Obviamente tenemos toda una fila de ceros o no. Entonces, ¿qué valor de A nos interesa? Si A es menos 2, entonces es linealmente dependiente. Ahí está, exacto. Si A es igual a menos 2, ¿qué pasa? Esto nos va a quedar... no, aquí podemos ir. Esto nos va a quedar 1, 0, 1. Y después esto va a ser 0, 1, menos 2. Y 0, 0, 0. Entonces que la matriz escalarizada nos quede de esta forma, quiere decir que el sistema este que teníamos visto acá es compatible indeterminado. Y que este sistema sea compatible indeterminado quiere decir que hay muchas soluciones. O sea, va a estar la solución lambda 1 igual a 0, lambda 2 igual a 0, lambda 3 igual a 0, pero va a haber otras también. Y como hay otras, eso va a querer decir que podemos escribir una combinación lineal así, donde no todos estos coeficientes son 0. Entonces el conjunto A es linealmente dependiente. Entonces acá tenemos que el sistema es compatible determinado. O sea que
A es linealmente dependiente. A nosotros nos gustaría escoger un subconjunto de A que sí sea linealmente independiente, pero que genere lo mismo. Entonces, ¿qué les parece? ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho en el ejercicio con las matrices? Dijimos, nos vamos a fijar en qué columnas es que están los escalones que nos interesan. O sea, está este, y después no hay más nada. Entonces el vector que corresponde a esta columna y el vector que corresponde a esta columna van a ser LI y van a generar lo mismo que genera A. ¿Y esos vectores cuáles eran? Eran el primero y el segundo, o sea, este y este. Entonces eso nos va a quedar que el conjunto, ¿cómo es esto? 4x más 3 era, acá 4x más 3, y después x al cuadrado menos 1, creo. Sí. Entonces este de acá es un subconjunto de A que es LI. Profe, el sistema queda indeterminado. Ay, no, qué horrible, compatible indeterminado. Gracias, gracias. Digo una cosa y después escribo otra. Sí, bien que me avisan. Entonces nos queda que es compatible indeterminado, entonces tenés un montón de soluciones aparte de que sean todas cero. Entonces ahora buscamos un subconjunto de A que sí sea linealmente independiente, pero que genere lo mismo que A. Entonces para eso venimos a la forma escalarizada de acá. Y los escalones nos aparecen en esta columna y en esta. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar los dos vectores que corresponden a esas columnas. ¿Se acuerdan que cuando colgamos todo, o cuando planteamos la matriz esta columna se correspondía con el primer vector del conjunto A? ¿No? Se correspondía con este acá. Y en la segunda columna se correspondía con el segundo vector y la tercera columna con el tercer vector. ¿Sí? Entonces, en la forma escalarizada escogemos las columnas donde están los escalones, que es tipo la primera y la segunda, y esos dos vectores van a ser un subconjunto de A que es linealmente independiente y genera el tercer vector. Y ahora vamos a escribir la combinación lineal. Entonces este de acá es LI y genera lo mismo que A. En el modo su espacio. Entonces, para probar bien esta afirmación que estamos diciendo, que esto de acá es LI y genera lo mismo, nos gustaría escribir el tercer vector, que es este polinomio de acá, como una combinación lineal de este y este. Y eso lo sacamos de la matriz escalarizada también. Porque la tercera columna de la forma escalarizada corresponde a ese tercer vector que nos interesa. Entonces lo que hacemos es escribir esta columna como combinación lineal de las otras dos, y después hacemos esa misma combinación lineal, pero con los vectores. Entonces, esta columna de acá, ¿cómo la escribimos como combinación lineal de esta y esta? Si hacemos 1 por esta columna menos 2 por esta columna, nos da justamente esto. Ahí está, exacto. 1 por la primera menos 2 por esta. Entonces, vamos a escribir esa combinación lineal. Vamos a hacer 4x más 3 menos 2x al cuadrado menos 1. ¿Y esto qué nos va a dar? Esto va a dar menos 2x al cuadrado más 4x, y después vamos a tener 3 menos menos 2, o sea, más 5. Y fíjense que si venimos al vector de acá,
y reemplazamos a por menos 2, es justamente eso que nos dio recién. ¿Sí? O sea que lo que dijimos fue, si a vale menos 2, entonces este vector lo podemos escribir como combinación lineal de este y este. Entonces, el subespacio que generan estos tres vectores, estos tres, va a ser el mismo que el que generan este y este. Digamos el conjunto con estos dos. ¿Sí? Sí. ¿Están todos convencidísimos? Bueno, entonces acá dijimos que era lo que pasaba cuando A valía menos 2. Pero si A es distinto de menos 2, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser linealmente independiente? Ahí está. Porque cuando A es distinto de menos 2, esta entrada de acá va a ser distinta de 0. Entonces vas a tener 3 escalones. Esto nos va a quedar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, y acá era 2 más A. Entonces, si A es distinto de menos 2, esta entrada de acá, esta es distinta de 0. Entonces nos queda que la forma esclarizada tiene 3 escalones. O sea que el sistema ahora sí es compatible determinado. Y que el sistema sea compatible determinado quiere decir que tiene una única solución. Y ya sabemos que una solución de este sistema es la solución lambda 1 igual a 0, lambda 2 igual a 0, lambda 3 igual a 0. Y ahora estamos diciendo que esa es la única solución. O sea que si queremos escribir una combinación lineal de estos tres vectores y que nos dé el 0, la única forma es hacer todos multiplicados por 0. Y por lo tanto el conjunto A es linealmente independiente. Profe, una pregunta. ¿Por qué en la última columna pusiste 0, 0, 2 más A y no 1, A y 2 más A? Sí, me equivoqué. Esto me pasa por no subir a mirar la matriz. Está, gracias. Esto era 1A, creo, ¿no? Sí, ya está, sí, cualquier cosa. Bien, bien. Sí, entonces así, si A es distinto de menos 2, la forma esclarizada nos queda con esta forma. Y ya, entonces tenemos 3 escalones, tenemos uno acá, uno acá, uno acá, y por lo tanto el sistema es compatible determinado. Como es determinado, tiene una única solución, y esa solución va a ser la que es todos ceros. O sea, lo que estamos diciendo es que la única forma de hacer una combinación lineal de estos tres polinomios, de estos tres de acá, y que nos dé el polinomio nulo, es que todos los coeficientes sean 0. Y eso es justamente la definición de que sea linealmente independiente. Bien, ¿preguntas hasta acá? No. No, profe. ¿Sí? O sea, la idea esta de tipo mirar los escalones y las combinaciones lineales de las columnas quedó claro, más o menos como... Sí. La justificación básicamente es que empezamos con estas tres columnas y después lo que hicimos fue operaciones que
hicimos fue a una fila sumarle otra, o sea, nunca multiplicamos por 0, ni hicimos nada de esas cosas. Entonces, el espacio que generan estas 3 columnas no lo estamos cambiando. Porque justamente las operaciones para escalarizar no te quieren cambiar lo que generas, quieren como que se vea más lindo, pero no cambiar las cosas. Entonces, si parten de estas 3 columnas y hacen las operaciones de escalarización, no van a cambiar el espacio generado por esas 3 columnas. Entonces pueden mirar el espacio generado por la forma escalarizada y después como que volver a los vectores originales. ¿Sí? Sí. Profe, tengo una duda. Dale. ¿Por qué multiplicaste a x a la 2 menos 1 por menos 2? Ahí. Ah, este de acá. Ahí está, porque lo que querías hacer ahí era escribir el tercer vector del conjunto A como combinación lineal de estos dos, ¿no? Para probar que efectivamente estos dos vectores generan lo mismo que todo el conjunto A. Y menos 2x a la 2 más 4x más 5 es el último vector. Ahí está, es el último vector cuando A vale menos 2. Está perfecto. Gracias. Te venís para acá y pones A menos 2, entonces es este vector de acá. ¿Sí? Y esa combinación lineal sale mirando las columnas, porque vos decís, esta primera columna corresponde a este vector, y esta segunda columna corresponde a este. Entonces lo que haces es la tercera columna, ver cómo la escribís como combinación lineal de esta columna y esta columna. Y después haces la misma combinación lineal con estos dos vectores, ¿no? Acá decís, esta columna la obtenés haciendo 1 por la primera columna, menos 2 por la segunda. Entonces si vos haces 1 por este vector, menos 2 por este, te tiene que dar ese tercer vector del conjunto A. No sé si quieren hacer algún otro de estos con parámetro o mirar algo un poco distinto. ¿Podemos mirar el 8? El 8, bien, vamos a mirar el 8. Entonces, el 8 que les dice, vamos a mirar PTA. El 8 les dice que tienen un subconjunto LI A contenido en B, conjunto LI. Y después tenemos un vectorcito B, cualquiera. Y lo que queremos probar es que si hacemos A unión B, esto va a ser LI, si solamente si B no pertenece al subespacio generado por A. Bien, ¿qué les parece? ¿Qué implicancia les parece hacer primero? A ver, entonces vamos a hacer este lado primero, que si este conjunto es LI, entonces B no pertenece al subespacio generado por A. Entonces acá tenemos, para esta implicancia tenemos que A unión B es LI, y queremos ver que B no pertenece al subespacio generado por A.
Entonces, ¿qué les parece? De repente podemos probar esto por absurdo. Podemos suponer que B pertenece a A y ver que llegamos a algún problema. Supongamos por absurdo que B pertenece al subespacio generado por A. Porque ¿cuál es la idea de una demostración por absurdo? Es como que suponés que pasa el opuesto de lo que querés probar y ves que entonces llegás a un problema. Y como llegaste a un problema, eso que supusiste al principio tiene que estar mal. Entonces acá, como queremos probar que B no pertenece al subespacio generado por A, vamos a suponer que sí pertenece. Y ver que si suponemos que pertenece, entonces llegamos a un absurdo. Entonces, si B pertenece al subespacio generado por A, ¿qué pasa? Vamos a ponerle nombres a los vectores de A, porque si no, vamos a decir que A es B1, B2, hasta B sub N. Entonces, si A pertenece al subespacio generado por A, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos escribir a B? Que B es una combinación lineal de los vectores de A. Ahí está, tal cual. Si B está en el subespacio generado, entonces B es una combinación lineal de los elementos de A. Entonces podemos escribir B como lambda 1, B1, más lambda 2, B2, más lambda n por B sub n. Y ahora fíjense qué pasa. Podemos pasar el B restando para el otro lado. Entonces esto nos va a quedar 0 igual lambda 1, B1, más lambda 2, B2, más lambda n, Bn, menos B sub n. Y ahora, esta combinación lineal es una combinación lineal de elementos de A unión B. Lineal, pero ¿qué pasa con esta combinación lineal? Que no era linealmente independiente. Ahí está, claro, vos sabés que estás suponiendo que el conjunto A unión B es linealmente independiente. Pero acá llegaste a una combinación lineal donde por lo menos este coeficiente es distinto de 0, el coeficiente de B. Entonces lo que tienen acá, que es una combinación lineal igualada a 0 de elementos de A unión B, pero por lo menos uno de los coeficientes es distinto de 0. Y esto implica que A unión B es linealmente dependiente. Es LD. Pero esto es absurdo, porque partimos de que A unión B es LI. ¿Qué fue lo que hicimos? Dijimos, yo quiero probar que si A unión B es linealmente independiente, entonces B no pertenece al subespacio generado por A. Entonces, para probar esto por absurdo, dijimos, vamos a suponer que B sí está en el subespacio generado por A. ¿No? Supongo que está ahí. Entonces, si está en el subespacio generado por A, quiere decir que el vector B lo podemos escribir como una combinación lineal de los vectores de A. Y acá pusimos B igual lambda 1, B1, más lambda 2, B2, etc. Entonces, solo lo que hicimos fue pasar el B restando para el otro lado. Y lo que obtuvimos es esto. Obtuvimos que si hacemos lambda 1, B1, más lambda 2, B2, más lambda n, Bn, menos B, esto nos da 0. Pero esto de acá, todos los vectores que están acá en esta combinación lineal, viven en este conjunto, en A unión B. Entonces acá tenemos una combinación lineal, que son todos vectores que están en A unión B, y nos da 0. Pero
el coeficiente que está multiplicando a b es distinto de 0. Y de repente algún otro, ¿no? Pero por lo menos el coeficiente que multiplica a b es distinto de 0. Entonces lo que encontraron es una combinación lineal de elementos de A unión B que da 0, pero los coeficientes de la combinación lineal no son todos ceros. Entonces el conjunto A unión B no puede ser linealmente independiente, tiene que ser LD. Pero decir que es LD te genera un absurdo con la hipótesis, porque tu hipótesis era que era LI. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. O sea, hay que tenés los vectores multiplicados por lambda menos b. Sí, ¿Por qué menos b? porque vos sabés que B es igual a esto de acá. Entonces si vos, Eso tenía. Ah, vos agarras esto y le restás B, te va a quedar 0 igual a esto de acá menos B. no, bien. El tema, como estás suponiendo que pertenece al subespacio generado por A, entonces sabés que B lo podés escribir como una combinación lineal de elementos de A. Entonces lo que tenés acá es como de cierta forma decir 0 igual a B menos B. Y después el B lo escribís como esto de acá. Profe, ¿podemos ver el ejercicio 3? Entonces, terminamos este tipo por otro lado y la triplicancia y terminamos en 3. Dale. El 3, ahí está. Pero digamos, esto quedó claro. Sí, profe. Entonces vamos a hacer por otro lado. Ahora vamos a probar que si B no está en su espacio generado, entonces A unión B es el I. Ahora probamos este lado. Entonces acá tenemos que B no pertenece al subespacio generado por A. Y queremos ver que A unión B es el I. Entonces, ¿qué les parece? Y suponer por absurdo de nuevo. Ahí está, vamos a hacer eso. Supongamos por absurdo que A unión B es linealmente dependiente. Entonces, que sea linealmente dependiente, ¿qué implica? Que todos los coeficientes deben ser cero. Ahí está, si es LD, quiere decir que puedes escribir una combinación lineal del 0, pero que por lo menos alguno de los coeficientes no va a ser 0. O sea que vos pones 0 igual lambda 1, B1 más lambda n, lambda 2, más lambda 2, B2, más lambda n, Bn, y acá le vamos a poner más lambda n más 1 por B. Con algún lambda i distinto de 0. ¿Sí? Esto es que sea LD.
¿Sí? La definición de que sea linealmente dependiente quiere decir que existe alguna combinación lineal que nos da el 0, pero que está, por lo menos uno de los coeficientes es distinto de 0. Entonces fíjense qué pasa, porque el vector que nos interesa un poco es el A. Entonces vamos a mirar qué puede pasar con el vector que nos interesa es el B. Entonces vamos a mirar qué pasa con este coeficiente de acá. Entonces si ese de ahí fuera 0, ¿qué pasa? Si lambda n más 1 es igual a 0, la combinación lineal, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 0 igual lambda 1 b1 más lambda 2 b2 más lambda n bn. Y acá dijimos que este de acá era 0, entonces uno de estos de acá va a tener que ser distinto de 0. Con algún lambda i distinto de 0. ¿Y acá cuál es el problema? Porque fíjense que acá todos estos b1, b2, estos están todos en A. Esto de acá. Ya es como el linealmente independiente. Ahí está. También se podría ver que si hay algún lambda distinto de 0, entonces el lambda por v sería la combinación lineal de los otros y estamos suponiendo que no pertenece a la combinación lineal. Ahí está, exacto, tal cual. Impecable. Entonces, si vos tenés que lambda de n más 1 es 0, entonces lo que te queda es una combinación lineal de vectores en A. Pero vos sabés que A es linealmente independiente. Entonces esto no puede pasar, ¿no? Porque esto de acá, esto implicaría que A es LD. Pero eso es absurdo. Porque una hipótesis es que es LI. Y en cambio, si el lambda n más 1 es distinto de 0, entonces ahí ¿qué pasa? Esta combinación lineal de acá ¿qué podemos hacer? Podemos despejar el B y eso nos va a dar una combinación lineal igual a B. Nos va a quedar que B va a tener que ser 1 entre lambda n más 1 o menos por lambda 1 B1 más lambda n B sub n. O sea, acá estamos diciendo que B es combinación lineal de los vectores de A. ¿Sí? Esto quiere decir que B es combinación lineal de los vectores de A. O sea que B pertenece al subespacio generado por A. Pero eso es absurdo porque partimos de que B no pertenece. Entonces está absurdo. Entonces acá lo que hicimos fue partir o sea, queremos probar que si B no pertenece al subespacio generado por A, entonces A unión B es LI. Dijimos, por absurdo suponemos el opuesto. O sea, suponemos que A unión B es LD. Entonces, como es LD, tiene que existir una combinación lineal del 0 con algún coeficiente distinto de 0. Entonces ahí lo miramos por casos. Si el coeficiente que multiplica B es 0, entonces en realidad esta combinación lineal de acá vive en A. Y nos estaría diciendo que A es linealmente dependiente. Ya, absurdo. Después la otra posibilidad es que el lambda más, n más 1 sea distinto de 0. Pero si pasa esto, entonces podemos despejar el B. Y estaremos diciendo que B es combinación lineal de B1, B2, hasta Bn. O sea, estaremos diciendo que el B es combinación lineal de los vectores de A, y por lo tanto que B está en el subespacio generado por A. Y otro absurdo, porque nuestra hipótesis original era que B no está en el subespacio generado por A. Entonces, como llegamos a absurdos, esto de acá tiene que estar mal. Y si esto está mal, quiere decir que en realidad lo que pasa es esto de acá, que es lo que queríamos probar.
¿Sí? Sí. Entonces, si quedaron convencidos, me habían dicho hacer el 3, ¿no? Sí. El 3, bien. Te voy a copiar. No sé si quieren hacer el de matrices o el de polinomios. Te pusieron en el chat si podías subir un poco. Bien, bien, bien. Tipo por ahí. Me faltó un n más 1. En el primer caso decís que lambda n más 1 vale 0, entonces este término de acá lo tachás y te queda solo esto. ¿tá? Y después acá decís que el lambda n más 1 es distinto de 0, entonces como que pasás todo esto restando para el otro lado y después lo dividís todo entre lambda n más 1. Entonces te quedaría menos estos de acá divididos entre lambda n más 1. Está ahí. Profe, tengo una duda. Sí. Arriba, cuando pones lambda n más 1 por v, ¿por qué no pones v n más 1? Ah, acá decís, Arriba, arriba. en este. Ahí, en el último. Por v no sería v n más 1. Ah, es que este de acá es el vector que lo tenés como aparte. Tenés el conjunto A, que son los vectores de B1 hasta Bn, y después tenés el vectorcito B, que es un vector cualquiera que vive en B. V es del vector. Sí, de repente tenés que haberle puesto otro nombre a los de acá. W. Está perfecto. Los que tienen subíndice son los que están en A, y el B que no tiene subíndice es el que le agregás al conjunto A. ¿Sí? El B del 3, sí, vamos a hacer el B del 3. ¿Alguna otra pregunta de este antes de seguir? No, profe. Bien, entonces el B del 3. Entonces acá tenemos, te voy a poner A para... el conjunto que son estos problemas de acá. X menos 1, X3 más 2X, X, X3 más X y 2X2 menos 1. Bien, entonces la idea es hacer una combinación lineal de esto igualada a 0 y ver qué pasa con los coeficientes. No sé si quieren tipo colgar los coeficientes de a una, no vamos a hacerlo con un poco de calma. Igual si quieren saltearse este paso, está perfecto. Entonces vamos a hacer una combinación lineal con estos 1, 2, 3, 5 y le igualamos a 0. Entonces vamos a ponerle lambda 1 por x2 menos 1 más lambda 2 por x3 más 2x más lambda 3 por x más lambda 4 x3 más x
¿Es x3 o está mal? ¿Lo copié bien? Sí, porque cambio que al tiro, este de acá o este de acá, te queda combinación lineal de este y este. ¿No? Porque si es x3 más x, ya te da este. De repente uno ya lo podemos sacar. Este ya lo podemos sacar. Así nos queda un poco más chica la matriz. Porque fíjense que el x3 más 2x es x más x3 más x. Entonces ahí estamos diciendo que este de acá es combinación lineal de este y este. Entonces lo podemos sacar del conjunto. Entonces viene una prima que va a ser x2 menos 1, x, x3 más x, y después 2x cuadrado menos 1. Y ahora vamos a estudiar si este de acá es LI. Entonces ahora sí, vamos a hacer una combinación lineal con estos 4 igualada a 0 y vemos qué pasa. Esto nos va a quedar lambda 1 por x2 menos 1 más lambda 2 por x más lambda 3, x3 más x, más lambda 4, 2x2 menos 1. Y tal, ahora desarrollamos todo esto, y esto nos va a quedar lambda 1, x al cuadrado, menos lambda 1, más lambda 2x, más lambda 3, x3, más lambda 3x, más 2, lambda 4x2, menos lambda 4. Y ahora agrupamos todos los términos del mismo grado. Entonces, grado 3, ¿dónde tenemos? Tenemos grado 3 acá. Y nada más, ¿no? Lambda 3, x3. Bien, después grado 2, ¿dónde tenemos? Tenemos grado 2 acá y acá. O sea que esto va a ser lambda 1 más 2, lambda 4, x2. Y después, grado 1 tenemos acá y acá. O sea que esto va a ser más lambda 2 más lambda 3 por x. Y los términos independientes nos quedan acá, este menos lambda 1 y menos lambda 4. Entonces vamos a poner menos lambda 1 más lambda 4. Entonces acá estamos diciendo que el polinomio constante 0 es igual a este polinomio de acá. Entonces va a tener que ser iguales coeficiente a coeficiente. Entonces vamos a igualar lo de grado 3, nos va a quedar que 0, 0 es igual a lambda 3. Después igualamos los coeficientes de grado 2. Esto va a ser 0 es lambda 1 más 2 lambda 4. Después grado 1 nos va a quedar que 0 es igual a lambda 2 más lambda 3. Y después 0 va a ser igual a lambda 1 más lambda 4. Ahí sabes que lambda 2 es igual a 0. Ahí está. De acá ya sacás, bueno, lambda 3 igual a 0. Y después sacás lambda 2 igual a 0. Ahí está. Lambda 2 igual a 0. Y después las otras dos ecuaciones que nos quedan, que son lambda 1 más 2 lambda 4 igual a 0, y después lambda 1 más lambda 4 igual a 0. La podemos restar. La podemos restar. Te va a dar lambda 1. Tal cual. Esta es la 1, esta es la 2, vamos
vamos a hacer 1 menos 2. Y esto nos va a quedar, los lambda 1 se nos van, y después va a ser 2 lambda 4 menos lambda 4 igual a 0. Y si lambda 4 vale 0, entonces lambda 1 también. Entonces este conjunto de acá es este de acá es el I. Porque hicimos una combinación lineal igualada a 0 y vimos que la única forma era que todos los coeficientes sean 0. Entonces, la primera es el I. Profe, ¿hay forma de ver esto sin verlo a ojo, como dijimos al principio? Ahí está, lo que podemos haber hecho era hacer la combinación lineal con estos 5 y después escribirte la matriz asociada y escalarizar eso. O si no, podemos colgarlos de a una también. Es como que te va a quedar si haces la combinación lineal igualada a 0. O sea, puedes escribirte una combinación lineal de estos 5 igualada a 0, haces lo mismo que hicimos acá, tipo desarrollar todo, y después agrupas los que tienen el mismo coeficiente, y cada uno de esos coeficientes va a ser 0, y ahí te va a quedar un sistema, y escalarizas ese sistema. Ahí va, gracias. Y pues ahí tipo te fijas en los escalones, como hicimos con los otros ejercicios. Tipo escalarizas la matriz y miras dónde están los escalones, y esos van a ser los vectores que son LI. Y de paso tenés las combinaciones lineales de los otros. Sí, este queda un poco anticlimático, como estaba medio a ojo la combinación lineal. Pero está bien, ¿no? Sí. No sé si quieren hacer el A, de repente no es. Por lo menos a ojo no veo nada yo. Profe, tengo una duda del 5. Tengo que ver la letra. El 5, bien. O sea, la forma de darme cuenta si es linealmente independiente es si son un mismo vector, o sea, se tengan alineados, o eso no tiene que ver. Ahí está, exacto. Tenés que fijarte si son colineales o no. ¿Decís en la parte A? Sí, en la parte A. Ahí está. Te fijas si son colineales o no. Porque si son colineales, entonces tenés uno que es un múltiplo del otro. Entonces al tiro tenés que son linealmente dependientes. En cambio, si no son colineales y te apuntan a direcciones distintas, ahí van a ser LI. Porque nunca vas a poder escribir uno de los vectores como múltiplo del otro. Ahí va, excelente. Porque si vos tenés un conjunto con dos vectores, la única forma que sea LD es que uno sea múltiplo del otro. Y si tenés los vectores que te apuntan en direcciones distintas, entonces nunca van a ser uno múltiplo del otro. Y lo mismo con las funciones, la parte C y la parte D. Ahí está, tal cual. O sea, tenés que fijarte si tenés una que sea múltiplo de otra o algo así. Sí. Ahí va, excelente. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta de este práctico o del práctico anterior. Profe, yo una pregunta así. Sobre la parte 1, el 1.3, que hay que ver cuando un conjunto de vectores A es generador de un espacio vectorial, de la última.
de las últimas. El 1, 3, ahí está. El F, que es de matrices. Ahí está. Yo la duda que tenía era porque si vos, por ejemplo, en el F sustituís yo que sé, valores típicos, yo que sé, A por la primera matriz, B por la segunda matriz, y así, una suma de todo eso, te quedaría un sistema de funciones. Ahí está, vos para que este conjunto A sea generador De A es de igual a las la matrices 2×2, lo que precisas es que cualquier matriz 2×2 la puedas escribir como combinación lineal de estos tres. Entonces puedes agarrar una matriz, ponele un A que pertenezca a las matrices 2×2, vas a ponerle M para que no se confunda con él. Agarras una matriz M, 2×2 cualquiera, y quieres ver si la puedes escribir como combinación lineal de estas tres. Entonces podés ponerle, tipo, por ejemplo, que M sea X, Y, Z, T. ¿No? Y acá, digamos, estos X y Z, T son como fijos. No, como Sí, son fijos. Y lo escribís como combinación lineal de las matrices que te dan en A. Ahí está. Tipo, escribís esto como ponele A por la 2, 1, 0, 0, más B por la 0, 0, 2, 1, más C, 3, menos 1, más D, 0, 0, 3, 1. Ahí está. Entonces, querés escribir esto y ver si puedes encontrar valores para A, B, C y D de forma que esto ande. Entonces, lo que puedes hacer es escribir esto como una sola matriz. Entonces, te va a quedar 2A más 3C, después A menos C, después 2B más 3D, y después B más D. Está, y ahora igualas estas dos, tenés que esta matriz de acá es igual a esta, entonces las igualas entrada a entrada. Entonces tendrías que 2A más 3C es igual a X, que A menos C es igual a Y, después que 2B más 3D es igual a Z, y que B más D es igual a T. Y la pregunta es si esto de acá es compatible. Sí, eso era lo que yo tenía porque como tenías las letras que son variables y los X, Y que no son valores fijos, que es Ah, está claro. son Estos de valores fijos, acá, no tanta esa versión. claro, estás pensando esta matriz como una matriz cualquiera en las 2×2, pero fija. O sea que X, Y, Z y T son números fijos. Tus incógnitas son A, B, C y D. Y sería que expresarlo como una matriz y ver si escalarizada te da determinado. Ahí está, sí, tal cual. Ver si te queda compatible. Y en el 1.4, que sería más o menos lo mismo, o tiene El algo que ver, por ejemplo. 1.4, ahí está, Sí, es el ver si los 1.4, conjuntos generan un espacio. en 1.4 te dicen, tenés estos dos conjuntos, A1 y A2, y querés ver si generan el mismo subespacio vectorial. Entonces, para que A2 y A1 generen el mismo subespacio, lo que tendría que pasar es que los dos vectores de A2 los puedas escribir como combinación lineal de los vectores de A1, y que los tres vectores de A1 los puedas escribir como combinación lineal de los dos vectores de A2. Porque, ¿qué O pasa? sea Si que, vos probás que estos tres vectores son combinación lineal de los de A2, quiere decir que estos tres vectores están en el espacio generado por A2. Y por lo tanto, cualquier vector que sea combinación lineal de estos tres también va a estar en su espacio generado por A2. por ejemplo, yo tendría que poner el vector -2, -6, 0, igual a lambda por el primer vector de A1, más beta por, y todo así. Ahí está, exacto.
Y tendría que igualar y ver si me da algún resultado, si me da algún absurdo o algo que no se puede Ahí hacer. está. Y si encontrás que algún vector no lo puedes escribir como, si encontrás que el 2 menos 6, 0 no lo puedes escribir como combinación lineal de estos tres, eso te dice que no genera el mismo subespacio. Porque el 2 menos 6, 0 está en el subespacio generado por A2, pero si no lo puedes escribir como combinación lineal de estos tres, entonces no estaría en el generado por A1. ¿Y eso también sería un sistema de ecuaciones y con matrices o Sí, despejando? Ah, creo que si lo puedes ya. escribir digamos, escribís menos 2, menos 6, 0, como una combinación lineal acá, 1, 2, menos 1, más B, 0, 1, 1, más C, 2, 5, menos 1, y tal, y lo mismo, igualás, tipo, escribís este como uno solo, te va a quedar A más 2C, después 2A más B más 5C, y menos A más B menos C. Entonces ahí igualás entrada a entrada. Tipo, igualás el menos 2 con este, el menos 6 con este y el 0 con este. Y quieres ver si eso te queda compatible. Si te queda compatible, quiere decir que el menos 2, 6, 0 está en el subespacio generado por A1. Me tiene que dar compatible determinado, ¿no? Eh, no, porque O- podría ser que este no sea ley. solamente me tiene que quedar compatible. Con que te quede compatible ya está, porque quiere decir que este lo puedes escribir como combinación lineal. Los otros no te importa si es de una sola forma o de muchas. Está. Bueno, gracias. Entonces, para probar que generan lo mismo, tendrías que probar que los dos de A2 están en el subespacio generado por A1 y que los 3 de A1 están en el subespacio generado por A2. Si encontrás un vector que no cumple eso, si encontrás que el menos 2, 6, menos 6, 0 no es combinación lineal de estos tres, entonces ya no genera lo mismo y no tenés por qué checar el resto. Ah, ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. No, profe. Está. Entonces, creo que ya dejo de grabar, dejamos por acá.